Así que bienvenidos a nuestro estudio de esta semana titulada Vayigash, que significa y él se acercó, que se encuentra en Génesis 44, verso 18 al capítulo 47, verso 27, donde continuamos con el drama de Joseph y sus hermanos. Pero antes vamos a dar comienzo con la bendición de la Torah que dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, lo en nuestro Rey del Universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Y como les decía, la porción se titula Vayigash, que se puede traducir como y él se acercó, Génesis 44, verso 18 al 47, verso 27. Y la vez pasada nos quedamos en que Joseph, sus hermanos regresan porque le están acusando de robo, de que le robaron la copa de adivinar de Joseph y lamentablemente se encontraba en el costal de Benjamín. Entonces todos regresan de nuevo a Joseph. Esta parashá contiene 106 versos, 1480 palabras y 5680 letras y no contiene ningún mandamiento. Así que vamos a dar comienzo a la lectura en el capítulo 45, verso 1, y dice así. Joseph, no pudiendo contener sus emociones ante los presentes, ordenó, perdón, me fui un capítulo después, 44, 18. Entonces Yehudá se acercó, Vayigash, a él, a Joseph, y le dijo, por favor, mi amo, permíteme que yo, su servidor, le diga algo. No se enoje contra mí, pues usted es como Faraón. Usted nos preguntó a nosotros, servidores suyos, si teníamos padre o hermano. Y así le respondimos, mi amo. Tenemos un padre anciano y un joven muchacho, hijo de su vejez. Su hermano falleció y él quedó solo de parte de su madre y su padre lo ama. Entonces usted nos dijo a nosotros, servidores suyos, que se lo trajéramos para que pudiese verlo. Y así le respondimos a usted, mi amo. El joven no puede dejar a su padre, pues si lo dejase, moriría. Pero usted insistió sobre nosotros, servidores suyos. Si no descendiese su hermano menor con ustedes, no volverán a mi rostro. Y recordemos que Joseph lo estaba acusando de que eran espías y que de la única forma que ellos podían mostrar su honestidad de que realmente no lo eran, era si cuando regresaran como el más pequeño, como ellos dijeron que tenía un hermano más pequeño. Y recuerden que han pasado ya aproximadamente 2 años desde que Joseph vio a sus hermanos por vez primera. Entonces ahora tuvieron que regresar debido a que la hambruna todavía continúa y lo que ellos habían llevado la primera vez ya se le había acabado, necesitaban más alimento. Verso 24. Y cuando llegamos a lo de mi padre, su servidor, le transmitimos las palabras suyas, mi amo. Interesante en que en todo momento Yehudá se refiere a Joseph sin saber que él es Joseph como su amo y a ellos como sus servidores, igualmente que es su padre Jacob como servidor. Verso 25, cuando nuestro padre nos dijo que volviésemos a comprar provisiones, nosotros le respondimos que no podíamos descender a Egipto y que solo descenderíamos si nuestro hermano menor iría con nosotros, porque no podríamos presentarnos ante el hombre a menos que estuviese con nosotros nuestro hermano menor. Nos dijo entonces nuestro padre, su servidor, ustedes saben que 2 hijos me dio mi esposa Raquel. Uno de ellos ya me ha abandonado y yo dije que sin duda ha sido despedazado y no lo he vuelto a ver. Y si también a éste quitasen de mi presencia y le sucediese alguna desgracia, harían descender mi ancianidad con dolor a la sepultura. Interesante que Yehudá le está contando exactamente todo lo que habían hablado la última vez. Ahora, cuando llegue ante mi padre, servidor suyo, y el joven no estuviese con nosotros, siendo que su alma está tan ligada al alma de él,
Al ver que el joven no está, morirá. Y así nosotros, servidores suyos, provocaremos que la ancianidad de nuestro Padre descienda a la sepultura con dolor. Pues yo, servidor suyo, asumí la responsabilidad por el joven ante mi Padre, diciéndole, si no lo volviese a traer, cargaré yo la culpa para con mi Padre, cargaré yo la culpa para con mi Padre todo el tiempo. Ahora, por favor, permita que yo, su servidor, quede en lugar del joven como sirviente suyo y que el joven vaya con nosotros, con sus hermanos. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo aquí? En el verso 34 es el punto clave. Pues, ¿cómo me presentaré yo ante mi padre sin que el joven esté conmigo? No podré ver el dolor que sufrirá mi padre. O sea, aquí completamente contrario a lo que ocurrió la vez primera cuando ellos vendieron a Joseph, que lo metieron en las cisternas, se sentaron a comer y se idearon cómo contarle a Jacob que ya Joseph no estaba, que quizás se lo comió un animal. Cómo ellos degüellan un cabrito, usan la sangre de ese animal para teñir la túnica de Joseph con esa sangre para mostrar que le había pasado algo. Y cómo tienen, mejor dicho, cómo no tienen el corazón para presentarle eso a su padre sabiendo el sufrimiento que iba a tener. Sin embargo, ahora Yehudá, que fue el que había dicho, vamos a venderlo, sacar algo de él, ahora está haciéndose responsable por Benjamín. Le está contando que cómo él se va a enfrentar a su padre si regresa sin Benjamín. Cómo él va a resistir el dolor de su padre al saber que también Benjamín no está. O sea que el cambio en su actitud, la madurez, que se hace responsable por el menor, que se hace responsable por el hijo que es medio hermano, porque es hijo de Raquel, no es hijo de Lea, no es hijo de las siervas, es hijo de Raquel, de la esposa que más amaba a Jacob. Y él piensa en el dolor, porque recuerden que en este momento Yehudá ya perdió dos hijos. Recuerden que perdió los primeros dos hijos. Y por eso Tamar hizo lo que hizo para que ella pudiera tener descendencia para con su primer esposo, porque era viuda. O sea que él sabe lo que es perder dos hijos. Él sabe lo que es la pérdida y el sufrimiento como padre. Por lo tanto, ahora se identifica con su padre Jacob, a él no tener a Joseph y pensar que si tampoco tiene a Benjamín. O sea que el arrepentimiento que está mostrando Yehudá ante Joseph, Joseph reconoce y ve la teshuvá de Yehudá y de sus hermanos, porque todos vinieron a defender a Benjamín. Todos vinieron dispuestos a quedarse como esclavos conjuntamente con Benjamín si Benjamín no podía regresar. Todo lo contrario a lo que hicieron con Joseph hace 22 años. Ahora el capítulo 45. Dice, Joseph, no pudiendo contener sus emociones ante los presentes, ordenó, hagan salir a todos de mi presencia. Y no quedó nadie con Joseph cuando se dio a conocer a sus hermanos. Entonces lloró en voz alta y lo oyeron los egipcios y lo oyó la gente de la casa de Faraón. Dijo Joseph a sus hermanos, yo soy Joseph, ¿vive mi padre aún? Pero sus hermanos no podían responderle porque estaban desconcertados ante él. Imagínense, en ningún momento se les pasó por la mente que ese pudiera ser Joseph. Primero que nada, el disfraz, estaba disfrazado como un egipcio, estaba hablando el lenguaje de los egipcios, parecía un egipcio. En ningún momento ellos pudieron pensar que ese fuera Joseph. Y al decirle a él que él es Joseph, sus hermanos están como, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué tú dices? Y dice,
Dijo entonces Joseph a sus hermanos, por favor, acérquense a mí. Y ellos se le acercaron, les dijo, yo soy Joseph, su hermano a quien vendieron a Egipto. Pero no se aflijan ni les pese por haberme vendido acá, que para preservar la vida me envió Elohim delante de ustedes. O sea, tenemos que entender el cambio no solamente en la actitud de Joseph, sino el cambio en Yehudá, en sus hermanos, cómo maduraron, cómo crecieron, cómo esa amargura de lo que había pasado con Joseph los cambió a ellos. Que ellos están, como dije, estaban dispuestos a quedarse como esclavos conjuntamente con Benjamín por no dejarlo solo y mucho menos regresar sin él. Y aquí Joseph, ¿qué sucede con Joseph? Aquí Joseph no le empieza a sacar en cara lo que ellos le hicieron. No empieza a decirle, no, que ustedes son unos sinvergüenza, que si se dijeron que eran honestos y miren todo lo que ha pasado, que me vendieron, fui esclavo, estuve en prisión, miren todo lo que me pasó y ahora en venganza yo estoy como el más poderoso en Egipto. Nada de eso. O sea, la teshuva de Yehudá hace que Joseph ya no vea su pasado como algo que le hicieron, sino su pasado lo ve que era el propósito de Hashem, que en todo tiempo la providencia divina estaba sobre él, poniendo las piezas en su lugar. Lógico, no fue de la mejor forma, pero ocurrió. Por lo tanto, él ya no está pensando en nada de venganza, él no está pensando en nada de déjame comprobar, él no está pensando en nada de juzgarlo, sino que él dice, él entiende, Joseph entiende que todo lo que pasó era porque Hashem tenía un propósito en todo. Y el propósito era para preservar la vida me envió Elohim delante de ustedes, porque ya son 2 años que hay carestía en la tierra y aún restan 5 años en los que no habrá ni arada ni siega. Elohim me envió antes que a ustedes para asegurarles la supervivencia en la tierra, para sostenerlos de una manera extraordinaria. O sea, no fueron ustedes quienes me enviaron acá, sino Elohim que me puso como gran visir de Faraón, como amo de toda su casa y como gobernador de todo Egipto. Apúrense y asciendan a mi padre y díganle, así dijo tu hijo Joseph, Elohim me designó amo de todo Egipto, desciende a mí, no te detengas. O sea que ya la distancia que había de separación entre ellos, recuerden que los hermanos ni podían hablarle a Joseph, le tenían tanta rabia y tanto odio que ni siquiera se podían comunicar con él. Sin embargo, aquí Judá se acercan todos, están escuchando y de momento esa distancia, ese odio, esa separación que había, ha desaparecido. ¿Por qué la importancia del perdón? La importancia del perdón y lo que sucede aquí con Yehudá. Una teshuva y de los hermanos una teshuva verdadera. Y dice, verso 10, habitarás en el distrito de Goshen y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y tus nietos, tu ganado menor, tus vacunos y todo lo que tienes. ¿Y por qué en Goshen? Porque Goshen era la zona más rica para la cría de ganado. Verso 11. Y yo te sostendré allí, pues todavía restan 5 años de hambre para que no empobrezcas ni tú, ni tu casa, ni nada que sea tuyo. Miren, sus ojos ven y también los ojos de mi hermano Benjamín, que es mi boca la que está hablando. O sea, él está hablando en hebreo. Se olvidó del egipcio, está hablando en hebreo y les dice, soy yo, estoy hablando en hebreo. Uno de los comentarios dice que cuando ellos se acercan a él, él les muestra su circuncisión para que entiendan que sí, él es judío, que sí, bueno, no judío, pero israelita, hebreo igual que ellos. Verso 13. Cuéntale a mi padre toda mi gloria en Egipto con todo lo que vieron. Apresúrense a traer a mi padre acá,
Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Benjamín también lloró sobre su cuello. Interesante que uno de los comentarios dice que el Mishkan, recuerden que primero se levanta el tabernáculo y luego, mucho más después, se hace el templo. El tabernáculo era temporero y el templo pues permanente. Que el Mishkan, cuando ellos cruzaron del desierto a la tierra, estuvo en Shiloh casi más de 400 años. Interesante que Shiloh está en el terreno de Efraín y Efraín es uno de los hijos de Joseph, mientras que el templo cae en el territorio de Benjamín. Así que vemos esta aproximación tanto de Joseph como de Benjamín juntos y los dos están muy relacionados con el Mishkan y con el Beit Mikdash, que es el templo. Verso 15, besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Recuerden que antes no podían hablar con él, y ahora comienzan a hablar y preguntarle y qué pasó y cómo fue esto. La novedad se divulgó en el palacio de Faraón. Vinieron los hermanos de Joseph, y la noticia le pareció bien a Faraón y a sus servidores. Faraón le dijo a Joseph, diles a tus hermanos, hagan así, carguen sus animales y vayan a la tierra de Canaán y tomen a su padre y a sus familias y vengan hacia mí, que yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto y comerán de lo más seleccionado de la tierra. Tú tienes el mandato. Hagan esto. Tomen carros de la tierra de Egipto para sus niños y para sus mujeres. Traigan a su padre y vengan. Y no se preocupen por sus pertenencias, porque lo mejor de toda la tierra de Egipto es de ustedes. Y así hicieron los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Recuerden siempre notar las diferencias de cuando usan Jacob y cuando usan Israel. Joseph les dio carros por mandato de Faraón y también les dio provisiones para el camino. A cada uno de ellos les dio mudas de ropas, pero a Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 mudas de vestimentas. Y a su padre le envió lo siguiente: 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de cereal, pan y otros víveres para su padre para el viaje. Así despachó a sus hermanos y ellos se fueron, pero les dijo, no se perturben en el camino. O sea, que no se pusieran a pelear, que no se pusieran a echarse uno al otro culpa de lo que había pasado, o pelear porque a Benjamín le dieron más y a él le dieron, los demás recibieron menos. O sea, él le dice, váyanse tranquilito, hagan y díganle a mi padre para que suban todos a la vez. Entonces, algo que quería mencionarle entre los comentarios es que la distancia en la relación como hermanos fue restaurada cuando Yehudá se acercó a Joseph. O sea, comenzó el perdón, comenzó la teshuva. Entonces, Yehudá sabemos que se va a convertir en el padre de los reyes de Israel y es conocido como un Baal Teshuva, o sea, un maestro del arrepentimiento, porque es un penitente mayor, y entonces ellos hacen comentario que mayor es el que es capaz de crecer y cambiar que aquel que siempre ha sido justo toda su vida y siempre ha sido bueno, siempre ha sido justo, nunca ha hecho nada malo, pero aquel que ha tenido un camino que no ha sido muy bueno y se arrepiente, lo confiesa y cambia. En el judaísmo eso es reconocido como que tiene mayor valor que aquel que siempre ha sido justo. Entonces a Yehudá se le conoce como un Baal Teshuva, mientras que a Joseph se le conoce como el Sadik, el justo o el recto. Y sabemos que de Joseph proviene lo que llaman, a él se le llamaba Mishne Lamelech, el segundo al rey, mientras que de Yehudá van a provenir los reyes de Israel. Entonces, la importancia del perdón. El perdón aquí es un tema y teshuva muy importante en esta porción. La importancia del perdón muestra una transformación moral. El perdón genuino solo proviene de un arrepentimiento genuino.
El perdón nos liberta de la prisión del pasado. ¿Y qué es conocido como techuva? Techuva es conocido como cuando hay un remordimiento o un arrepentimiento completo, se confiesa el mal, pero entonces hay un cambio en el comportamiento. O sea, que la persona no vuelve a hacer lo mismo que acaba de lo cual acaba de arrepentirse y confesar. Y lo interesante es que Joseph ya no se ve como una víctima de los actos de sus hermanos, sino como un hombre con un mandato de Elohim para salvar vidas. Entonces de aquí que yo saqué una reflexión que es la siguiente: cuando dejas de ver tu vida como resultado de lo que te hicieron y comienzas a verla como resultado del propósito de Elohim en tu vida, se hace más fácil vivir en plenitud y shalom, con propósito, función y rol. ¿Okay? Y otra cosa que quería compartir con ustedes es, vaya un momentito al Salmo 119. Salmo 119, que es uno de los salmos que más me gusta, porque el Salmo 119 básicamente habla de la Torá en todo el tiempo. Salmo 119, el verso 105. Porque algo que tenemos que entender es que recuerden que lo que sucede con Joseph, lo que hacen los hermanos, y pasan tantos años hasta que él comienza a ver la realización de los sueños proféticos que él había tenido, de que él iba a ser rey, o de que iba a ser una persona con poder y dominio, que sus hermanos y su padre y su madre se iban a postrar ante él. Pero estas cosas él no las sabía del todo, sino que todo fue poquito a poco. Y en el Salmo 119, verso 105 dice, disculpen un momentito, ok, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Y es lo que ocurre, lo que ocurrió con Joseph y lo que ocurre muchas veces en nuestras vidas, que Hashem nunca nos deja ver el cuadro completo. Él nos lleva poquito a poco. Y no es hasta que llegamos casi al final o llegamos a aquello que hemos estado esperando y miramos hacia atrás que vemos que todo lo que había pasado nos llevó a donde estamos. Entonces tengo aquí conmigo una lamparita de barro que era de las que se usaban en Israel, y lo más probable para la época de Joseph y para la época aún de Yeshua, porque recuerden, no había luz eléctrica. Entonces usaban lámparas, lo que lógico, tenían de muchos tamaños, unas más grandes, otras que tenían más boquillas con más mechas que se podían poner para más alumbrado. Pero cuando la palabra dice que lámpara es para mis pies tu palabra y luz para mi camino, está hablando de lámparas así. ¿Y qué sucede con una lamparita así? Si yo la enciendo, supone que no hubiera luz aquí, va a tener suficiente luz para que yo pueda ver mis pies. Entonces, esa luz es suficiente para yo ver mis pies, y segundo de paso, para asegurarme que no vaya a caer en un roto, que no vaya a caer en una cisterna, que no vaya a caer por el barranco, que no vaya a caer en un sitio que me haga daño. Pero voy poquito a poco alumbrando mis pies, no estoy viendo todo el camino, simplemente estoy viendo lo suficiente para yo poder caminar. Y eso es la Torá. La Torá está para alumbrar nuestros pies, para llevarnos pasito a pasito, porque dice, y luz para mi camino. ¿Qué camino? El camino que Él me está enseñando con su luz, que es la Torá. Que aunque sea un poquito, es lo suficiente para que yo vea mis pies y camine. Y eso es lo que hace la Torá. La Torá nos enseña a caminar en confianza, porque la Torá, por medio del Espíritu Santo, es el GPS.
que yo le puse que GPS es guía poderosa soberana. GPS, guía poderosa soberana. Si yo confío en esa guía poderosa soberana y lo único que estoy viendo es 2 o 3 pasitos para el frente, no lo estoy viendo todo, sino estoy confiando de que me va a estar llevando por el camino correcto. Pero si yo me dejo llevar, porque otro pasa con tremendo bombillón o tremenda luz, pero se va por el camino que no es, por más luz que tenga, ese no es el camino. Y si yo me desvío y me voy del camino que la Torah me está enseñando, lo menos que voy a hacer es caminar en rectitud y justicia y bondad y compasión y misericordia y perdón y todo lo bueno que la Torah nos enseña. Por lo tanto, realmente no necesitamos tener todo el camino alumbrado. Tenemos que confiar en que esa luz de la Torah es la que nos está llevando pasito a pasito, porque eventualmente nos va a llevar por todo el camino que Hashem tiene para nosotros. Y eso fue lo que pasó con Joseph. A Joseph el Señor no le enseñó todo el camino de aquellos sueños, sino que fue poquito a poco. En ningún momento escuchamos a Joseph pelear. En ningún momento, cuando únicamente él da un poco de queja, es cuando le dice al panadero, mira, acuérdate de mí porque yo estoy, aquí me vendieron y me trajeron para acá e injustamente me han metido en prisión. Acuérdate de mí. Eso es lo único que oímos que Joseph diga. Al contrario, él se estaba dejando guiar por esa luz que estaba alumbrando solamente sus pies, pero estaba llevando por el camino recto. Le estaba enseñando cómo ser tremendo administrador, cómo tener sabiduría y entendimiento para poder salvar a toda una nación, y no tan solo toda una nación, sino todo aquel que va a venir a él a pedir alimento. Y nosotros tenemos que confiar conscientemente, estar confiados de lo que dice la palabra, porque no solamente decirla por decir o proclamarla por proclamar. Una cosa que estaba escuchando es que tenemos que creer realmente cuando decimos un ejemplo, cuando declaramos, Hashem es mi pastor y nada me faltará. Hashem es mi pastor y nada me faltará. Usted sabe que un pastor, un buen pastor, no va a maltratar a sus ovejas, al contrario, va a estar pendiente de las paridas, de las que si comieron o no comieron, las lleva donde hay pasto, las lleva donde hay agua. Cuando está frío, busca una cueva para guardarla, está pendiente si se enferman, para cuidarla, si se pierde alguna, se va detrás de ella para encontrarla. Su voz, las ovejas reconocen, pero si decimos que Hashem es ese pastor, buen pastor, y que nada me faltará y que nada me falta, y después te viene y dice, ay, no tengo dinero para esto, ay, que no tengo dinero para aquello otro, ay, que tantas enfermedades, ay, que se me dañó Estamos cancelando lo que acabamos de declarar. Si estamos diciendo, Hashem es mi pastor, nada me falta. Y eso es lo que hacía Joseph. Joseph en todo momento no lo vemos quejarse, sino la peor cosa que anule las promesas que están escritas en la palabra es cuando nos quejamos, cuando no somos agradecidos. Eso anula, por más que usted diga y confiese, Hashem es mi pastor y nada me faltará, y por otro lado se empieza a quejarse, ahí anuló esa palabra tan potente que dice ese salmo. Y de igual manera que decía el verso 105 del Salmo 119. Lámpara es a mis pies. Pero después caminas por ahí diciendo, ay, yo no sé qué voy a hacer con mi vida, yo no sé para dónde voy, yo no sé qué si mi trabajo, que si caos con los muchachos, que si caos en el trabajo, que cancelamos, derribamos lo que acabamos de confesar por un lado. Eso no es fe. Pese a que usted confiesa, usted se mantiene en esa confesión. Y aunque usted no vea todo lo que hay al frente, pero esa GPS guía poderosa
soberana, que nos está guiando por medio de su Espíritu Santo y la luz de la Torá, es lo único que necesitamos. Pero tenemos que creerlo, concientizarlo, que eso entre de aquí a aquí. Porque si se queda solamente aquí y no vas acá, y eso es lo que la historia de Joseph nos enseña. Eso es lo que la historia de Joseph nos enseña. ¿Okay? Y vamos a continuar. Verso 25, el capítulo 45, dice, se fueron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a lo de su padre Jacob. Y le dieron las novedades, le dijeron, Joseph vive aún, y que él era el gobernador de todo Egipto. Pero su corazón tuvo un cambio de parecer y no les creyó. Enseguida le transmitieron todo lo que Joseph les había dicho y cuando vio los carros que Joseph le envió para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces dijo Israel, esto es mucho, mi hijo Joseph vive, iré y lo veré antes de morir. Capítulo 46. Entonces Israel se puso en marcha con toda su hacienda y llegó a Beersheba, donde ofreció ofrendas al Elohim de su padre Yitzhak. Elohim le habló a Israel en visiones de la noche y le dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, aquí estoy, Hineni. Y le dijo, yo soy el Elohim de tu padre, no temas descender a Egipto, pues allí te estableceré como una gran nación. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de que el pueblo de Israel, Israel y todos sus hijos, descendieran a Egipto? Convertirlos en una nación, convertirlos de una familia a una gran nación, no cualquier nación, una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo sin falta te haré subir también. Y yo se pondrá su mano sobre tus ojos. Entonces Jacob se levantó de Beersheba. Los hijos de Israel llevaron a su padre Jacob junto con sus hijos y sus esposas en los carros que Faraón había enviado para transportarlo. Tomaron sus rebaños y sus bienes que adquirieron en la tierra de Canaán. Jacob llegó a Egipto con todos sus descendientes. Sus hijos y sus nietos estaban con él y también llevó a sus hijas, sus nietas y toda su descendencia consigo a Egipto. Así que toda su familia, que era ya para este entonces tremendo familión, porque recuerda, son 12 hijos, aunque Joseph no está ahí, pero todos habían tenido ya todos sus hijos, a sus esposas, entonces son muchos los que bajan. Y dice en el verso 8, perdón. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan a Egipto, Jacob y sus hijos. El primogénito de Jacob, que era Rubén. No voy a leer todos los nombres, por lo menos los más principales. Verso 10, los hijos de Shimón. Verso 11, los hijos de Leví. Verso 12, los hijos de Yehudá. Recuerden que y Onán habían muerto. Le quedaba Shela, más pequeño, pero entonces tiene a Pérez y a Zerah con Tamar. Verso 13, los hijos de Isahar. Verso 14, los hijos de Zebulón. Verso 15 dice, estos son los hijos de Lea, que tuvo con Jacob en Padán Aram, además de su hija Dina. En total, y sus hijas hacían un total de 33 almas. Verso 16, los hijos de Gad. Verso 17, los hijos de Asher. Verso 18, estos son los hijos de Silpa, sirvienta que Labán entregó a su hija Lea. Ella dio a luz para Jacob estas 16 almas. Verso 19, los hijos de Rachel, esposa de Jacob, Joseph y Benjamín. A Joseph le nacieron en la tierra de Egipto Menashe y Efraín, de su matrimonio con Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Verso 21, los hijos de Benjamín. Verso 22, estos son los hijos de Rachel, que dio a luz para Jacob, en total 14 almas. Verso 23, los hijos de Dan. Verso 24, los hijos de Naftalí. Verso 25, estos son los hijos de Bila,
sirvienta que Labán entregó a su hija Rachel. Ella dio a luz para Jacob esas 7 almas. Verso 26. Toda la gente que sale con Jacob hacia Egipto, sus propios descendientes, son 66, además de las esposas de los hijos de Jacob. Y los hijos de Joseph, que le nacieron en Egipto, 2 almas. Todas las almas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto fueron 70. Verso 28. Envió a Yehudá delante de él a los de Joseph para organizar los preparativos para su llegada a Goshen. Arribaron al distrito de Goshen. Okay. Verso 29. Joseph preparó su carro y fue a Goshen al encuentro de su padre Israel. Se presentó ante él, se echó sobre su cuello y lloró mucho sobre su cuello. Israel le dijo a Joseph: ahora, después de haber visto tu cara, ya puedo morir. ¿Vives? Pues vives aún. Joseph les dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: iré e informaré a Faraón y le diré: mis hermanos y la familia de mi padre que estaba en la tierra de Canaán vinieron hacia mí. Los hombres son pastores, siempre han sido hacendados. Trajeron su ganado menor, sus vacunos y toda su hacienda. Y cuando los llame Faraón y les pregunte cuáles son sus ocupaciones, respóndanle: nosotros, servidores suyos, siempre hemos sido ganaderos desde nuestra juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres. Así podrán habitar en el distrito de Goshen, porque todo pastor de ovejas es abominación para los egipcios. Y aunque la mayoría de los comentarios dicen que es porque las ovejas eran, los corderos eran una deidad para los egipcios, en otros comentarios he leído que ese no era el caso, sino que los egipcios veían a los pastores, a las personas que eran nómadas, como de clase baja, como que eran menos que ellos, porque los egipcios, recuerden que este imperio era un imperio muy avanzado en la cultura, en la tecnología, en la medicina, en las industrias, en, en el cultivo, o sea que era un imperio muy, muy sabio en el sentido de que eran muy adelantados en las cosas que hacían y eran medio orgullosos y se creían mejor que nadie. Por lo tanto, una de las razones que dicen que no querían a los pastores o le era una abominación era porque lo veían como gente, como poca cosa, como que no eran dignos de estar alrededor de ellos, mientras que otros dicen comentarios de que era debido a que los corderos y las ovejas eran parte del sistema pagano de creencia de los egipcios. Capítulo 47. Joseph fue y le dijo a Faraón: mi padre y mis hermanos con sus ovejas, sus vacunos y toda su hacienda vinieron de la tierra de Canaán y están en la tierra de Goshen. Tomó a 5 de sus hermanos y se los presentó a Faraón. Faraón les preguntó a sus hermanos: ¿cuáles son sus ocupaciones? Y ellos respondieron a Faraón: nosotros, tus servidores, somos pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros padres. Hemos venido para residir temporariamente en esta tierra. Le explicaron a Faraón: porque no hay pastos para nuestros rebaños, por ser tan severa la carestía en la tierra de Canaán. Ahora pues permite que habitemos en la tierra de Goshen. Entonces Faraón le habló a Joseph diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está delante tuyo. En lo mejor de la tierra sienta a tu padre y a tus hermanos que habiten en la tierra de Goshen, y si conoces entre ellos hombres hábiles, ponlos capataces de lo mío. Entonces, también otro comentario dice que como al poner a alguno de los hermanos de Joseph como capataces o personas que se encargaban del ganado de Faraón como tal, cuando empezaron la situación de la esclavitud, a estas personas pues tardó en que ellos cayeran también en esclavitud. Verso 7. Entonces Joseph trajo a su padre Jacob y lo presentó ante Faraón. Jacob saludó a Faraón. Faraón le preguntó a Jacob: ¿cuántos años tienes? Jacob respondió a Faraón: mis peregrinaciones por la vida ya llevan 130 años. Porque hay que entender que en Egipto
la vida, las personas no duraban mucho tiempo, lo más que duraban eran 45 años, 50 años. Entonces cuando ven a Jacob, que es de tantos años, que para Jacob 130 le parece poco, pero le impresiona a Faraón de que Jacob tuviera tantos años y estuviera vivo. Entonces Jacob continúa diciendo, pocos y malos, encuentra que son pocos y malos han sido los años de mi vida y no han alcanzado en bienestar a los años de la vida de mis padres, a los días de su residencia temporaria sobre la tierra. Entonces Jacob bendijo a Faraón y se retiró de la presencia de Faraón. Joseph estableció a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en el territorio de Ramsés, como había ordenado Faraón. Joseph aprovisionó de pan a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, de acuerdo a las necesidades de sus hijos. O sea que viene toda la familia, él los acomoda, les provee de todo, pero ellos están viviendo fuera del acercamiento a, como decir, donde vivía Faraón y sus oficiales y la gente más importante estaban separados, una para evitar, porque le era una abominación a los pastores, pero también la separación, el propósito de Dios de que ellos pues no se mezclaran mucho y no perdieran su identidad. Pero sabemos que eso a la larga va a cambiar. Verso 13. No hubo pan en toda la tierra, la hambruna era muy severa. Egipto y Canaán estaban exhaustos por la hambruna. Joseph recaudó todo el dinero circulante en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por las provisiones que le compraron. Joseph atesoró el dinero en el palacio de Faraón. Al acabarse el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, todo Egipto vino a lo de Joseph diciendo, danos pan, porque hemos de morir en tu presencia solo porque no hay dinero. Entonces dijo Joseph, entreguen su ganado, les daré provisiones a cambio de su ganado si se acabó el dinero. Ellos trajeron su ganado a Joseph y Joseph les dio pan por los caballos, por los rebaños de ganado menor, por los vacunos y por los asnos. Joseph les administró el pan y se los proveyó a cambio de todos sus ganados aquel año. Ese año culminó. Al segundo año de los años de carestía fueron a lo de él y le dijeron, no ocultaremos a mi amo que habiéndose gastado el dinero y siendo que los ganados ya pertenecen a mi amo, nada nos queda para mi amo sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué hemos de perecer ante tus mismos ojos, nosotros y nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de pan, y nosotros y nuestra tierra seremos esclavos de Faraón. Danos semillas, así viviremos y no moriremos, y la tierra no quedará desolada. De este modo Joseph adquirió todas las tierras de Egipto para Faraón, porque los egipcios vendieron cada uno su campo, pues era muy severo el hambre sobre ellos. Así la tierra pasó a ser propiedad de Faraón, y al pueblo lo transfirió a las ciudades desde un extremo de Egipto hasta el otro extremo. Solo la tierra de los sacerdotes no adquirió porque los sacerdotes tenían una cuota estipulada por Faraón y comían de la cuota que Faraón les daba, y por eso no vendieron su tierra. Dijo Joseph al pueblo, miren, ya los he comprado a ustedes y la tierra de ustedes para Faraón. Aquí tienen semillas, siembren la tierra. De los productos obtenidos deberán entregar la quinta parte a Faraón y las otras cuatro partes serán suyas como semillas para el campo y para alimentarse ustedes y los esclavos de sus casas y para que coman sus niños. Ellos dijeron, has salvado nuestras vidas, que hallemos tu favor, amo. Seremos sirvientes de Faraón. Joseph impuso esto como decreto hasta este día sobre la tierra de Egipto. La quinta parte pertenece a Faraón. Solamente las tierras de los sacerdotes no fueron de Faraón. Israel se asentó en la tierra de Egipto en el distrito de Goshen y tomaron posesión allí y fueron prolíficos y se multiplicaron muchos. Entonces, ¿qué sucede? Que el hambre es tanta que la gente comienza a comprar alimento hasta que se le acaba el dinero. Después que se le acaba el dinero, entregan su ganado para poder adquirir
alimento. Después que dan su ganado, dan sus tierras y aún sus mismas vidas, sus mismos cuerpos. O sea, ellos lo entregan todo y están dispuestos a servir como esclavos a Faraón con tal de que ellos reciban semilla, ellos siembran y de lo que ellos siembran, una quinta parte o el 20% va a ser de Faraón y el otro por ciento va a ser de ellos para alimentarse ellos, mantenerse ellos, sus familias, sus sirvientes y todos sus animales y todo lo que tienen. Cuando vienen a ver, todo ahora le pertenece a Faraón. Entonces, algunos comentarios hablan de que eso lo ven como algo negativo de parte de Joseph, pero a la misma vez otros dicen que no, porque tuvo que, dentro de la situación adversa que había, lo mejor que él podía hacer era eso. Y así les salvó la vida, que ellos están agradecidos, que a pesar de que han perdido todo, todo lo material, sus vidas aún tienen las vidas de sus hijos. O sea, salvan sus vidas por dar sus posesiones, propias vidas y sus propias vidas a cambio de comer. Y eso lo podemos relacionar, lo podemos ver al punto de que muchas personas sabemos que en un futuro las cosas quizás se pongan a ese nivel de hambruna y de escasez en la cual las personas están dispuestas a entregarlo todo, incluyéndose a sí mismos, por el hecho de tener algo con qué comer. Y podemos asociar eso recordando que el primer problema que ocurrió con el hombre y la mujer fue por comer, el comer, donde lo material, donde el satisfacer el hambre, la barriguita, que esté contenta, están dispuestos a cualquier cosa. En el caso de Adán y Eva, intercambiaron la soberanía de Hashem por ellos querer las cosas, hacer las cosas a su manera y lo perdieron todo. Y eso siguió y aquí vemos lo mismo. La gente está dispuesta a darlo todo a sus propias vidas por poder tener algo en sus barrigas. Y lógico, los podemos juzgar y decir lo que sea, pero siempre he dicho, y como digo cuando en la congregación, es muy fácil decir, no, yo no voy a negar a Hashem, yo no me voy a salir de aquí, ni voy a hacer nada en contra de él. Mientras uno está sentadito, cómodo, escuchando, en aire acondicionado, con barriguita llena, es fácil. Cuando uno está cómodo, es fácil decir lo que sea. Ahora, cuando nos encontremos en esa situación, a ver, ¿verdad? Dios permita que no importa lo que suceda, como dicen en el judaísmo, que existe un concepto que se llama eh, Kiddush Hashem, creo que es Kiddush Hashem. O sea, por santificar el nombre de Hashem, uno está dispuesto hasta morir. Por lo tanto, es muy fácil decirlo cuando uno está cómodo, tranquilito, bien peinadito, bañadito, tranquilito, y no cuando uno esté pasando hambre, que los niños estén llorando porque tienen hambre, que no hay nada que darle, que no hay nada que tomar, que estamos quizás sin un techo, sin ropa, sin nada. Así que hay que estar bien parado y asegurado en esa roca que es Yeshua para que nada ni nadie nos conmueva. ¿Okay? Y algo que quiero comentar es con respecto a las haftaras. Las haftaras se encuentran en Ezequiel 37, versos 15 al 28. Y después de tantos años leyendo esa porción de las haftaras y que siempre hemos hablado de los dos palos, que si Judá, Efraín se hacen uno, ¿ustedes saben dónde está eso en el Nuevo Testamento? En el Brit Hadashah. Bueno, me alegro que hayan hecho la pregunta, porque si no saben, yo les voy a decir. Vayan un momentito, por favor. Es más, voy a leer las haftaras para que entonces podamos relacionarlo con el Brit Hadashah. Okay, así que la Haftara se encuentra en Ezequiel capítulo 37, versos 15 al 28. Dice, llegó a mí la palabra de Hashem diciendo, tú hombre, toma para ti una vara y escribe sobre ella. En el hebreo es etz.
Yetz puede ser un árbol, un ejemplo, o parte de un árbol. Para Yehudá y para sus hermanos israelitas, luego toma otra vara y escribe sobre ella, para Joseph la vara de Efraín y para toda la casa de Israel, compañeros suyos. Y aquí en paréntesis dice Yehudá y sus compañeros son la tribu de Yehudá, Benjamín y Leví, que compone el reino de Yehudá al sur. Efraín y la casa de Israel alude a las 10 tribus, el reino de Israel al norte. Verso 17. Acércalas a mí una a la otra como si fuesen una sola vara y que se unifiquen en tu mano. Y cuando te pregunte la gente de tu pueblo diciendo, ¿no nos explicarás qué significa esto para ti? Les dirás, así dice Hashem Elohim, mira, estoy tomando la vara de Joseph que está en mano de Efraín y junto con él las tribus de Israel y estoy poniendo la vara de Judá con ella y haré de ellos una sola vara y serán uno solo en mi mano. Verso 20. Las varas sobre las que escribirás estarán sobre tu mano a la vista de ellos y les dirás, así dice Hashem Elohim, mira, tomaré a los israelitas de entre las naciones a las que han emigrado, los recogeré de alrededor y los traeré a su propia tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, simbolizado por la unión de las dos varas en la tierra de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos y ya no serán más dos pueblos ni tampoco estarán divididos en dos reinos, ni se impurificarán más con sus ídolos ni con sus cosas aborrecibles ni con ninguna de sus faltas, y yo los salvaré tomándolos de todas las comunidades en las que han cometido falta y los purificaré, ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Recuerden que eso es lenguaje de pacto. Verso 24. Mi servidor David será rey sobre ellos y habrá un solo líder o pastor para todos ellos. Mis mandamientos respetarán y mis leyes observarán y cumplirán. En el hebreo dice, y en mis justos juicios, mis patim caminarán y mis decretos jukim guardarán y harán. Habitarán, verso 25, habitarán en la tierra que entregué a mi servidor Jacob y en donde habitaron los ancestros de ustedes. Ellos habitarán en ella, ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Mi servidor David será príncipe, nací de ellos por siempre. Sellaré o cortaré con ellos un pacto de shalom. Será con ellos pacto eterno y los estableceré en Israel. Los multiplicaré y ubicaré mi santuario, mi mikdash, en medio de ellos para siempre. Mi morada, Mishkan, estará sobre ellos. Yo seré Elohim de ellos y ellos serán mi pueblo. Cuando mi santuario, Mikdash, esté en medio de ellos por siempre, entonces las naciones sabrán que yo soy Hashem, quien santifica a Israel. Así que habla de Mikdash y Mishkan. Recuerden que el Mishkan estaba en Shiloh por más de 400 años, que es tierra de Efraín, hijo de Joseph. Y el Mikdash, el templo, la mayor parte está en tierra de Benjamín, solamente una parte pequeña pertenece a Judá. Pero, por ejemplo, el altar, casi un 99% está en tierra de Benjamín. ¿Y dónde está eso mismo? En el Brit Hadashah. Vayan a Romanos capítulo 11, verso 17 al 24. Romanos capítulo 11, verso 17 al 24, que yo estoy segura que muchos han leído y han escuchado muchas enseñanzas al respecto. Pero Pablo saca esta analogía de Ezequiel 37. Tenemos que recordar que nada de lo que está en el Brit Hadashah es nuevo. Todo estaba ya escrito en la Torá y en los profetas, sobre todo en la Torá,
Y nada de lo que está en el Brit Hadashah puede contradecir lo que está en la Torá. Como he dicho otras veces, sin el Brit Hadashah parece que no concuerda, o es porque es una mala traducción, o lo están leyendo fuera de contexto, del contexto de la Torá. Por lo tanto, Romanos 11, 17 al 24 dice: porque si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho participante con ellas de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Esto es un injerto, y en la horticultura es un proceso en el cual les voy a indicar, porque yo de siembra no sé nada, pero los que cultivan olivos saben este método. Y quiero hablarle, este librito se llama Enciclopedia Ilustrada de Plantas Bíblicas. Flores y árboles, frutas y vegetales, la ecología. Y este libro lo compré hace años en Israel, en un parque que solamente se dedica a cultivar eh, árboles y frutas y vegetales típicos y solamente de Israel del tiempo bíblico. ¿Okay? Y aquí dice que se hacen injertos. Dice, el injertar es primeramente un medio de obtener una propagación rápida de un cultivo variado de olivo deseable. De nuevo, injerto. Es para conseguir primordialmente la propagación rápida de un cultivo variado de olivo deseable. O sea que si quieres que una variedad específica de un olivo cultivado, de una oliva, se propague rápido, usted hace un injerto. Entonces, ¿cómo haces ese injerto? Conforme a el injerto de horticultura que se hace, el proceso es que usted toma su árbol de olivo cultivado. ¿Qué significa cultivado? Que usted lo sembró, lo cuidó, le echó su agüita, le echó su abono, le da, segura que se le dé sol, lo poda, hace todo lo que tiene que hacer para que ese árbol dé el fruto como usted quiere. Pero si hay alguna variedad o algo que usted quiere que sea rápido, usted toma un ganchito, una rama, un ganchito de este árbol cultivado y lo siembra o lo pone o lo injerta en un árbol silvestre de olivo. ¿Qué significa un árbol silvestre? Un árbol que no ha sido cultivado ni ha sido cuidado por nadie, creció ahí solo, afuera del cultivo, pero es un árbol de olivo. O sea, el injerto debe ser entre árboles de la misma especie que dan el mismo fruto. Cuando usted mezcla árboles con diferentes frutos, ya no es injerto. Es un injerto, pero es híbrido. Usted está buscando otra cosa completamente diferente. Aquí Hashem no está buscando nada diferente. Tiene el palo, el árbol de Yehudá y el árbol de Efraín. Los dos son olivos, pero uno es silvestre y el otro no. Uno es cultivado y el otro no. Entonces, porque se separaron y los del norte, los de Efraín, hicieron como les dio la gana. Y Judá, a pesar de Judá, el que se ha mantenido más conforme a lo que Hashem cultivó en ellos. Entonces él dice, los vamos a poner juntos para que en tu mano ya no sean dos, sino que sean uno. Y de la única forma que dos árboles se pueden unir y pueden hacer uno es injertando uno en el otro. De eso que está hablando Pablo y de eso que está hablando Ezequiel, porque siempre hemos pensado que son dos palos que cuentan juntos y ya se hacen uno.
Pero ¿cómo se hacen uno? Injerto, tiene que injertar uno en el otro. Entonces, lo natural que ocurre es que el que es cultivado, usted saca una rama y lo pone en el silvestre. Pero ¿qué sucede? Aquí Pablo habla de algo que es contrario a la naturaleza, porque uno esperaría que el olivo cultivado sea injertado en el silvestre, pero ¿qué dice Pablo? Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas del cultivo, del cultivado, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en el cultivado, que es contrario al proceso natural, y has sido hecho participante con ellas de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te soberbezcas, sino teme, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales al cultivado, a ti tampoco te eximirá. Mira pues la benignidad y la severidad de Elohim, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la benignidad para contigo si permaneces en esa benignidad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más esto, que son las ramas naturales, será injertado en su propio olivo. O sea, no es normal que tú tomes al silvestre y lo injertes en el cultivado. Natural, lo natural, el proceso natural en la horticultura es que tú tomas el cultivado y lo injertas en el silvestre. Pero ¿qué hizo Hashem? Injertó el silvestre, el salvaje, el que se fue, el que hizo lo que le dio la gana, que no obedeció, que se olvidó, que perdió su identidad. ¿Qué hacen? Vuelve a tu estado natural, cultivado, que es lo que siempre he querido desde un principio. Y lógico. Esto está hablando de Israel y de las tribus de Israel. Eso no significa que todas las naciones van a ser injertadas. Pero aquellos que hemos sido injertados porque hemos creído en Yeshua Mashiach, tenemos esa gran bendición de ser nutridos por el olivo cultivado natural, porque la raíz de ese olivo es Yeshua. Esa savia de su Espíritu Santo, así como la menora, que el aceite es lo que hace que alumbre todas las mechas. Así es Yeshua. Yeshua es esa raíz que sostiene el árbol y esa savia, el Espíritu Santo, que es lo que permite que nosotros demos luz. Entonces, porque el propósito de Hashem es que ya no seamos dos, que ya no seamos diferentes, sino que cuando ese injerto quede bien, que ya miren, no puedan decir, "Hmm, ya no sé cuál es silvestre ni cuál es cultivado, cuál es natural, si son idénticos." Es el propósito, que seamos idénticos. Pero como también le he dicho en otras ocasiones, es imposible que seamos idénticos a ese árbol cultivado cuando seguimos haciendo cosas contrarias a lo que dice la Torah. Si no comemos kosher, si no hacemos las festividades de Hashem, si no hacemos Shabbat, si no hacemos los mandamientos, si no nos parecemos más a nuestro hermano Yehudá, ¿cómo es posible que seamos uno? Mientras sigamos haciendo cosas que aprendimos en el campamento anterior, o mezclemos
y hagamos sincretismos como hizo Jeroboam cuando se le dio el mandato de que rija, de que gobierne sobre las 10 tribus, que él empezó bien, pero entonces por miedo a perder su posición y su gente, empezó a mezclar y hacer lo que le dio la gana. Y de ahí siguió Efraín por ahí para abajo haciendo lo que le da la gana. Cuando cambiamos el calendario, cuando cambiamos las fiestas, cuando cambiamos lo que se come, cuando cambiamos el Shabbat, cuando cambiamos, no, que cualquiera es sacerdote, no, que somos de Melquisedec, no, que sí. Cuando estamos con todas esas cosas, es imposible que el silvestre se parezca al cultivado. Y el propósito de Hashem es que por medio de Yeshua, cuando nos miren, no puedan decir, no, esa no es de Israel. Así que eso era lo que quería compartir con ustedes, mis hijos, porque yo creo que esta porción de Vayigash hay que leerla 2 o 3 veces conjuntamente con las haftaras y masticarla, remasticarla, como hacen las vacas, que mastican, mastican, tragan, regurgitan y vuelven otra vez y que te mastican. Eso es lo que tenemos que hacer y entender que pasito a pasito. Nuestros pies son alumbrados paso a paso por su Torah, que nos guía poderosamente con soberanía y no nos va a hacer que ni caigamos en un risco y mucho menos en una cisterna. Así que seamos fiel a aquel que es fiel a nosotros. Seamos leal a aquel que es leal con nosotros por medio del pacto, por las promesas que le hizo a los patriarcas y por lo que hizo nuestro Mashiach Yeshua. ¿Ok? Así que con eso los dejo.